Fuertes de Ricardo Sánchez, con ello vamos a despedir nuestro programa. Macho, dijo la partera. ¿Estás segura?, preguntó la atribulada parturienta. Aquello sucedió el 16 de octubre de 1854 y, para ser más preciso, en el mismo instante en que vio la luz Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. Como sugiere la extraña pregunta, Lady Wilde esperaba una nena, y es extraño que no se diera por vencida ni siquiera frente a la decisión cromosómica. De modo que Oscar, de los nombres irlandeses difíciles de encajar, creció vestido con batitas rosas y con sus bucles cayendo hasta donde termina la espalda. Mamá no se distrajo de ese propósito ni siquiera cuando 5 años después tuvo una nena. Y así, Oscarcito creció atrapado entre esa obstinación y el anuncio de la partera. De modo que cuando pasó a llamarse por decisión propia, con lo primero y lo último de su largo nombre, Oscar Wilde, hizo su vida tomando el toro por las astas. Y cuando estuvo en condición de decidir, a nadie le extrañó que decidiera levantar su esfinge entre la espada y la pared y estampar desde allí su nombre de leyenda. Una leyenda que construyó entre encajes y vestido casi eternamente con un saco corte jaquet de terciopelo violeta, ni rosa ni celeste, pero un poco de cada cosa, y moñitos de lazo. Bisexual confeso, yendo y viniendo entre sus varios novios y su propia esposa y sus 2 hijos, fue un escritor de nota, pero se hizo famoso mandando fruta. De modo tal que sus frases ingeniosas con olor a aforismo suelen recordarse más que maravillas como la importancia de llamarse Ernesto o el retrato de Dorian Gray. Lo veían venir, lo rodeaban y arrancaba Oscar. No hay nada como el amor de una mujer casada, es una cosa de la que ningún marido tiene la menor idea. Risas y aplausos. Para volver a mi juventud yo haría cualquier cosa, excepto ejercicio, levantarme temprano y ser respetable. Risas y aplausos. Me gustan los hombres que tienen un futuro y las mujeres que tienen un pasado. Risas y aplausos. Aconsejar economía a los pobres es a la vez grotesco e insultante. Es como aconsejar que coma menos al que se está muriendo de hambre. Risas y aplausos. Y mi favorita, una que debió leer Groucho Marx. Cuando la gente está de acuerdo conmigo, siempre siento que debo estar equivocado. Risas y aplausos. Todo eran risas y aplausos para el dandy ocurrente hasta que se lió entre sábanas con el hijo del marqués de Queensberry, y este lo acusó de corruptor de menores. Todos esperaban alguna finta de las suyas para que sus acusadores quedaran pedaleando en el aire, pero Oscar prefirió afirmarse en su derecho a la intimidad. Cuando salió de la cárcel de Reading, en la que estuvo recluido por 2 años realizando trabajos forzados, casi no le quedaban dientes y se rascaba el cuerpo como un mono. Visto de lejos, quedaba poco del dandy cuyas palabras y cuyos actos habían expuesto la duplicidad moral de la sociedad victoriana, que se cobró con creces esa incomodidad. Pero cuando murió en París con aguacero, apenas oculto bajo el nombre de Sebastián Melmoth, murió como mueren los dandys, sin quejarse de nada. Cuenta la leyenda que cuando estaba a punto de hocicar, bebía una copa de champán y dijo: «Y bien, me estoy muriendo y no puedo pagarlo». Risas y aplausos, Mr. Wilde. Sospecho que si los aliados vencieron en la Segunda Guerra Mundial, en parte debió ser por cuestiones concretas, tales como el desembarco de Patton en Sicilia. Pero yo le otorgaría algún mérito a la líquida mirada de Bogart en Casablanca, aquel héroe con rostro de navajero que nos metió en el corazón la idea de que a veces vale la pena sacrificar el amor por la causa de otros. Cuando vimos Casablanca por primera vez nos pareció nada más que una película en blanco y negro, con guapa apocada y chulo calladito y mirada torva que no se sacaba el pucho de entre los dedos. Se veía a lo lejos que aquellos 2 tenían un pasado, pero ese pasado no era el nuestro. Para nosotros, para los latidos de nuestro corazón de adolescentes, ese cóctel hecho a partes iguales por la urgencia de la entrepierna y los efluvios levantiscos de los 60, antes de ver Casablanca no había otra cosa que la vida, esa cosa picante e inquieta que nos reclamaba de lleno. En cambio, para ellos, en el centro de la historia, Casablanca era el consuelo para el sonido de los cañonazos de los alemanes que entraron en París.
Fue en la oscuridad azulada de los cines, viendo la película, cuando probablemente entendimos que para matar las ganas de reír no hay nada más parecido a una ametralladora. Y esa película, que era como el blues de un piano cansado, se terminó transformando en el testimonio de que no hay nada más potente que los himnos de la libertad cuando se cantan contra la opresión. Tal vez nos gustó Casablanca porque era una película de guerra casi sin tiros, y porque la única batalla que se mostraba era la de la razón y la pasión, entre una rubia de hielo y un moreno retacón con la boca torcida y una mirada velada por el humo. Ni los malos eran tan malos ni los buenos tan heroicos. Gente normal que intentaba sobrevivir en las bisagras del tiempo. Casablanca era solo un bar, pero nunca como en esa película los bares se acercaron tanto a ser una metáfora del mundo. Tal vez por eso, así como Ingrid Bergman le quedaba París para seguir tirando, a nosotros nos queda Casablanca para recuperar la memoria de aquellos tiempos. Tiempos de pantalones, pata de elefante, de guitarreadas bajo la sombra protectora del Uritorco y de los primeros besos yendo a más. Se cumplen 80 años del estreno de Casablanca y los cines del país la están programando a modo de homenaje, y nosotros aquí, a dos velas, con la esperanza de volver a sentir lo que sentimos por primera vez, la primera vez que la vimos.